Cuando hablamos de la tradición que Roma asegura custodiar y que según ellos recibieron oralmente de los apóstoles y estos últimos la transmitieron a sus discípulos, una pregunta que inmediato uno debe hacerse es, ¿podemos saber cuál es esta tradición o tradiciones o no? La segunda pregunta que debemos hacer es, ¿esta tradición es de carácter normativo o de consideración piadosa? Porque como veremos más adelante, esta supuesta tradición en ocasiones parece tener un carácter esotérico, nebuloso, apócrifo, que solo la iglesia de forma que no sabemos cómo puede dirimir. De ser así, estaríamos obviamente ante una suerte de gnosticismo en el que dicha tradición, símbolos de fe o cuestiones relativas a ello, circunscritas a ello, pues obviamente están solo a criterio de la definición del magisterio. Entonces, ¿podemos tener acceso a esta tradición o deberíamos conformarnos con lo que la iglesia nos dice que forma parte de la tradición? Creo que esta es una pregunta muy sincera que los católicos deberían hacerse de forma seria. ¿Qué pasaría si el día de mañana la iglesia romana declarara dogma de fe que María es corredentora de salvación junto a Jesús? Sabemos que este es un dogma que muchos de ellos, siguiendo el orden lógico de sus ideas, desean, pero la pregunta es, ¿se atreverían a decir que esta enseñanza formó parte del núcleo de enseñanzas de los apóstoles y que posteriormente los apóstoles a su vez transmitieron a sus discípulos y de ahí a la iglesia? ¿O simplemente dirían que la iglesia lo dice y por eso se tiene que creer? Así que la pregunta se mantiene, ¿cuál es en sí esa famosa tradición? Si la respuesta es que la iglesia determina la tradición, entonces estamos ante un principio de autoridad llamado sola iglesia, en el que la iglesia funge lamentablemente como ente privado en donde discreción determina qué creer y no creer. La diferencia entre eso y un evangélico interpretando su Biblia, pues básicamente que la iglesia se arrogaría el derecho de coerción y normatividad sobre los otros, mientras que el evangélico solo lo haría para él. A gran escala, si la interpretación de la iglesia falla, pues obviamente esto va a estar arrastrando a millones de personas al error. La diferencia con el evangélico es que si en su interpretación privada él falla, pues simplemente estaría afectándole a él. A pesar de todo, este evangélico podría ser persuadido de su error, pero ¿Roma puede revertir un dogma de fe sentenciado por el magisterio y defendido como parte de la tradición? Todos sabemos la respuesta. Así que como podremos ver, este es un problema serio y por tanto, obviamente sería vano intentar encontrar algún resumen o codificación de lo que está involucrado en la llamada tradición, porque si nosotros encontrásemos la tradición escrita con su resumen de todo lo que la iglesia debe creer, obviamente esto destruiría el principio mismo que subyace en toda la superestructura de la iglesia romana. Como dice Charles Eliot, dice, no existe ninguna publicación que contenga un resumen de lo que la iglesia cree bajo el título de tradición, puesto que la iglesia romana sigue creyendo por deducción que ella es la depositaria de las revelaciones divinas y por tanto lo que ella defina, y cuando digo ella me refiero no me refiero como la iglesia cristiana tiene su carácter de indefectibilidad y lo creen todos los cristianos, sino a ese grupo de ancianos, de magisterio, con el Papa a la cabeza, lo que ellos creen es lo mejor para la iglesia. Así que vamos a analizar un caso especial de los muchos que existen en el romanismo, de cómo bajo el pretexto de tradición, la iglesia establece a su gusto y a su criterio lo que los católicos deben creer, arrastrando lamentablemente a millones de personas a sostener idioteces que surgieron primeramente de la mente nublada de los herejes. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII definió como dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrena, fue asunta, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. Apliquemos el criterio de la tradición a esta enseñanza. La primera pregunta que surge es, ¿este dogma entra en el criterio de la transmisión oral apostólica y su custodia? Vamos a analizar el caso. ¿Se encuentra esta enseñanza en las Escrituras? Obviamente que la respuesta es un rotundo no. Esta enseñanza no se encuentra en las Escrituras, por lo tanto no se encuentra en la enseñanza apostólica contenida en las Escrituras. Entonces, segundo criterio, esta enseñanza se encuentra contenida en la tradición oral de los apóstoles, transmitida eficazmente a sus discípulos. ¿Enseñó Pedro esta enseñanza a Clemente? ¿Le enseñó el apóstol Juan esta enseñanza a Ignacio, a Policarpo, a Papías de Hierápolis? ¿Le enseñó el apóstol Pablo esta enseñanza a Bernabé? La respuesta es un rotundo no. No existe en los padres apostólicos referencia alguna de dicha enseñanza, por lo que la supuesta asunción de María no se encuentra en ningún relato apostólico. No existe en los padres apostólicos ni en los apóstoles referencia alguna de dicha enseñanza, por lo que la supuesta asunción de María no se encuentra en ningún relato en los primeros 3 siglos o 4 siglos de la iglesia. No fluyó desde la doctrina de los apóstoles por los primeros 4 siglos de la iglesia. Entonces, ¿de dónde viene este dogma que según Pío XII fue revelado divinamente? ¿De dónde procede? El teólogo Ludwig Ott admite en cuanto al origen de la idea de la asunción de María lo siguiente, cito textualmente: la idea de la asunción corporal de la Virgen se halla expresada primeramente en los relatos apócrifos sobre el tránsito de la Virgen que datan de los siglos V y VI. Y luego dice después, el primer escritor que habla de la asunción corporal de María fue Gregorio de Tours, en el siglo VI, basándose en un relato apócrifo del tránsito de María. Entonces la pregunta se mantiene.
¿Siguió Gregorio de Tours la escritura? ¿Siguió Gregorio de Tours la enseñanza de los padres apostólicos o de la tradición que la iglesia dice haber tenido y custodiado? ¿O lo que hizo Gregorio de Tours es que autovalidó una piedad personal partiendo de libros apócrifos para autovalidarse? La otra pregunta es, ¿desde cuándo los relatos apócrifos con ropaje legendario pueden transferirse y adoptarse como historia o revelación bíblica y divina en la iglesia? Es serio el problema que tiene el catolicismo romano con este dogma. La festividad de la Asunción de María hunde sus raíces en el Evangelio apócrifo de Juan y en el libro denominado Tránsito de María o Dormición de la Santísima Madre de Dios, atribuidos los dos a Leucio. Leucio fue señalado como hereje por algunos de los padres griegos, según Epifanio, mientras que la Dormitio Mariae es de la secta de los ebionitas que negaban la divinidad de Jesús. De hecho, y para darle más profundidad a este asunto, el Papa Gelasio, en su Decretum de Libros Canónicos, Eclesiásticos y Apócrifos, condena como hereje el libro del Tránsito, que habla de la Asunción de María. El Papa Gelasio condena explícitamente a los autores, así como sus escritos y las enseñanzas que se promueven y todos aquellos que lo siguen. Y significativamente todo este decreto y su condena fue reafirmado posteriormente por el Papa Hormidas en el siglo VI. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no solo dos papas condenaron y se opusieron a esta historia, sino que cientos y cientos de católicos y de teólogos católicos, como venimos diciendo hace mucho tiempo, que los teólogos católicos nunca son escuchados en la iglesia, también lo condenaron. El mariólogo y erudito católico romano José Cristo Rey García Paredes, en su libro Mariología, nos muestra estos católicos que también se opusieron al dogma, porque según ellos, este dogma ni siquiera gozaba de unidad conciliar cuando se fue a decretar. Dice textualmente, no había unanimidad en explicar el porqué del dogma de la Asunción. Unos lo pensaban que era consecuencia del dogma de la maternidad, otros decían que era a causa de la virginidad de María, otros decían que se trataba de su inmaculada concepción, que tenía una función soteriológica. Hubo teólogos católicos que se opusieron a la definición del dogma por no encontrar motivaciones bíblicas, históricas ni teológicas para ello. El dogma de la Asunción no podría ser fundado, uno, por el argumento de la tumba vacía, dado que podría haber sido vaciada por otros motivos, ni tampoco por falta de reliquias de la Virgen. 2. Ni por la celebración de la fiesta de la Asunción, porque habría que preguntarse antes si fue legítimo comenzar a celebrar tal fiesta, como ya vimos que no, porque partía de la enseñanza de los apócrifos. 3. Tampoco vale el argumento de una tradición oral no evangélica, porque esta se verifica son los evangelios apócrifos, además eran tardíos, ya lo vimos, del siglo V y VI. La prueba escritural que se aducía no parecía ser seria, Salmos 44, es una exégesis, y como dije en otro de los podcasts, muchas veces lo que se hace es que se reviste de poesías estos textos y se elevan como poesías de una piedad personal y luego se van elevando como categóricos. 5. Ni siquiera la referencia al sensus fidelium les parecía suficiente a los teólogos porque hacían faltas otras comprobaciones. La pregunta es, ¿cómo puede ser este dogma revelado por Dios en el siglo XX si su origen y fundamento se encuentra anteriormente en apócrifos condenados precisamente por dos papas y otros prominentes teólogos católicos romanos? Ahí es donde se encuentra revelado el dogma, en la escritura apócrifa. Pero Pío XII cambia, revierte totalmente eso y dice que fue divinamente revelado, ¿no? Así lo hizo normativo para todo el catolicismo. De hecho, los eruditos católicos romanos Henry Burgess y Bernard Sesbou y Paul Tihon, en su libro Historia de los dogmas, los signos de la salvación, volumen 3, un libro que expone la evolución de los dogmas dentro de la Iglesia Católica, dicen lo siguiente: esta afirmación doctrinal, la de la Asunción de María, no puede apoyarse en ningún documento que refiere a un acontecimiento apostólico. Antes bien, las representaciones de algunos apócrifos ayudaron a su formalización. Este dogma, ojo, exige la fe en un hecho que no tiene ni pretende tener ningún testimonio histórico. Es un misterio de fe. Pues qué suave, ¿no? O sea, cuando la iglesia se lo saca de la manga, hay que decir que básicamente lo creen porque la iglesia lo dice, y aquí es en este punto de aceptación ciega, donde obviamente el católico romano hace a un lado la evidencia bíblica, histórica, patrística y el desarrollo evolutivo y la procedencia del contenido de este dogma apócrifo, y se lanza al vacío, ¿no? Esto es lo peligroso y erróneo de estar sometido a este magisterio católico romano que a criterio de ellos mismos pues establecen lo que los católicos deben de seguir, porque no importa si un dogma al último tiene base bíblica o patrística. Si el magisterio dice que se tiene que creer, pues se tiene que creer porque es divinamente revelado, dijo Pío XII, ¿no? Habrá católicos romanos que dirán, no estoy de acuerdo, pero no tendré ninguna opción, porque si no están de acuerdo van a ser anatemizados por los mismos concilios que declararon como divinamente revelados estos dogmas. Por lo tanto, ¿qué puede hacer un católico ante esta perspectiva? Pues simplemente dar el salto al vacío y decir, yo muero con mi iglesia aún en sus errores, o salir de la iglesia. Si ustedes se fijan, pues no hay muchas opciones en cuanto a los errores de la iglesia católica. Por ello quizá muchos utilizan esta palabra de la Biblia cuando dice salir de ella, pueblo mío. La pregunta es, ¿por qué un católico debe creer a Pío XII y no creerle, por ejemplo, a Benedicto XIV? Porque Benedicto XIV declaró en 1840 que dicha creencia de la asunción corporal de María debería ser solo consideración piadosa. De hecho, probablemente Gregorio de Tours así lo tenía, como una consideración piadosa que agarró anclaje en los apócrifos, pero de seguro que no lo enseñaba como tal en la iglesia como un dogma de fe.
Benedicto XIV declaró que esto debería ser así, considerado como una consideración piadosa, algo que ni siquiera yo haría, ¿no? Ya que carecía, según él, de evidencia apostólica para ser elevada al rango de artículo de fe. Por ello, cuando un católico se ve en aprietos en cuanto a sus enseñanzas, como decía Nico Cornioli, pues deben recurrir a la doble fuente, es decir, lo que no está en las escrituras, pues está en la tradición, y si la escritura y la tradición no se prestan al juego, pues tienen que decir que está en su santo magisterio, y así dan un salto al vacío de un lado hacia otro, creyendo cuanta cosa su santo magisterio les dice creer, porque no tienen de dónde asirse. Como conclusión, pues podemos ver que la supuesta asunción de María tiene un origen apócrifo, específicamente de la pluma de herejes condenados por la misma iglesia y por los mismos papas de la iglesia, que después refrendan el dogma como revelación divina. Este dogma, que fue escalando debido a la piedad de ciertos personajes dentro de la Iglesia Católica, pues terminó encumbrándose y arrastrando a los católicos a creer algo, pues que nació de la pluma de los herejes. Por ello, anteriormente había dicho en un podcast que como otros temas respecto a María, pues no soportan un debate bíblico, puesto que son de consideración cultural, nacen en contextos culturales específicos, como la Inmaculada Concepción, y se perpetúan, lamentablemente, debido a la piedad personal de un hombre considerado santo en la Iglesia, que va transmitiendo su piedad, en vez de transmitir el texto bíblico, la enseñanza como tal, y se va afianzando dentro de la Iglesia hasta que es declarado por un papa como dogma de fe. Ahora bien, por el lado protestante, al tener como única fuente de autoridad infalible a las escrituras, la tradición puede ser examinada como parte del quehacer teológico para alumbrar a las mismas escrituras, en su interpretación y en su uso, pero no goza de primacía. La Biblia en ese sentido es prima inter pares, por eso algunos atinadamente llaman a nuestro principio metodológico prima escritura en vez de sola escritura, y sobre todo para distanciarnos de esa metodología corrupta que es el soloísmo bíblico, puesto que en el mundo protestante no se rechaza la tradición, ni la experiencia, ni la razón, pero esta siempre tiene que estar subordinadas a la propia escritura y a su perspicuidad, como decía San Agustín, la perspicuidad de las escrituras que suelen interpretarse a ellas mismas. Pero estamos apercibidos en cuanto a lo falible y confuso que puede ser el guiarse por una supuesta tradición oral que, como hemos visto, ya en este caso la Iglesia Católica, pues queda a discreción de un ente normativo como el magisterio, que no importa dónde viene su proceder, termina siéndolas dogma de fe. De hecho, tenemos un caso específico en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en donde a causa de una malinterpretación de un dicho del Señor, se propagó una enseñanza a los tiempos de los apóstoles de que Juan nunca moriría. Pero esto no significaba que Juan iba a morir, sino simplemente Jesús dijo: ¿y a ti qué? Que este quede, ¿no? Hasta que yo venga. Esperemos que el Papa Francisco no se dé cuenta de esta leyenda, porque sería capaz de hacer un dogma de fe de la inmortalidad de Juan.